Dios les bendiga, amado hermano y amigo que nos escucha a través de esta plataforma de YouTube Live, de Facebook Live también. Eh, este, Hoy quiero hablarles de algo sumamente importante, ¿verdad? Algo que nos concierne hoy en día como la iglesia que somos. ¿Por qué razón? Porque este, Oye, como dice Pedro, que vendrán tiempos que serán apostasía total, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, una apostasía súper increíble. Entonces, quiero hacer este programa especial, tanto para aquellos que están cogiendo las clases de escatología y de teología, para los amigos oyentes que nos escuchan a través del mundo entero. Eh, Vamos a considerar un tema hoy escatológico bien profundo en Apocalipsis 17, bajo el tema la mujer sobre la bestia. Entonces, eh, esto va a ser dos partes. Esta es la primera parte, que vamos a enfocarnos de quién es esa mujer, quién es esa ramera, eh, y lo que conlleva, eh, y quiénes son parte de ella. Y como siempre, pues nos vamos a ir a la Sagrada Escritura para explicarles muy bien acerca de esta visión del apóstol Juan. Este, sabemos, sabemos que la Biblia enseña el por qué existe el sexo, la fuerza molecular, la fuerza gravitacional, la atómica, la fuerza electromagnética. Nos dice por qué existe el matrimonio, por qué existen los gobiernos. Y es el único libro, porque si tú quieres saber acerca del producto, pregúntale al fabricante. Entonces, si queremos saber de los seres humanos, no le voy a ir a preguntar a un psicólogo, no a un psiquiatra, a un doctor o a nadie de ellos, ni mucho menos a Walter Mercado, a un astrólogo. Le voy a preguntar al fabricante. Nosotros somos el producto y Dios es el fabricante, el creador. Entonces, Dios sabe precisamente cómo funciona, por qué funciona y por qué el mundo está como está. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos revela que les ha hecho más daño a la humanidad, más que cualquier otro sistema que pueda existir y pueda describirse, como el nazismo, el comunismo, etcétera, son las religiones. Cuando el ser humano se separó de Dios en el huerto del Edén, en ese momento el ser humano perdió la dirección de Dios. Se separó de Dios espiritualmente. Se desconectó de Dios. Pero el ser humano continuó por la gracia de Dios viviendo separado espiritualmente de Dios, pero con la conciencia muy profunda en su alma de la eternidad. Esto lo podemos corroborar en el libro de Eclesiastés. Mira lo que dice. Vamos a ir un momentito a las Sagradas Escrituras para corroborar esto. En el libro de Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice, mira lo que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, como el ser humano trae la eternidad porque fue hecho, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano ha buscado desde el huerto del Edén y a través de todos los siglos la manera de salvarse, la manera de poder hacer algo tú sabes, la manera de hacer algo de cómo acercarnos a Dios. Porque traemos en la conciencia ya que hay un Dios. El ser humano no sabe quién es Dios. Y por ese mismo hecho, muchas veces se veneran las rocas, yeso, madera, esto y lo otro.
Todas las religiones que existen, junto con las sectas, solo son intentos de los seres humanos de salvarse a sí mismos, por ellos mismos. Y apunten esto: las religiones tienen un mismo factor denominador. Toda la religión y secta buscan salvarse a través de ellos mismos. La Biblia nos revela que el cristianismo se diferencia de todas las religiones y sectas en las que Dios es el que salva al ser humano. Entonces, las religiones son intentos de salvación por nosotros mismos. El cristianismo es Dios salvándonos a nosotros. Hay una gran diferencia, existe una gran diferencia dentro de la religión y el cristianismo. Dentro de todas las religiones que existen, tienen que tener idea hacia dónde ha llegado el ser humano a desarrollar sistemas de pensamiento filosófico que han dado lugar a las ideologías y que ha dado lugar a las religiones. O sea, cada religión tiene su sistema de pensamiento y cada religión tiene sus ritos y cada religión tiene su manera o su idea por su fundador de poder conceptualizar el cielo, la eternidad, el karma, como le quieran llamar. Y de estas tenemos el Bahá'í, el budismo, el confucianismo, la jeredisma, el islam talibán, el jainismo, el judaísmo, el romanismo, el sintoísmo, el sikhismo, el Vedanta, el taoísmo, el zoroastroísmo. Entonces vean ustedes la cantidad de religiones que existe, que todas las inventaron los seres humanos y todas tienen un propósito: tratar de buscar la manera de hacer contacto con Dios. Aparte de las religiones, hay lo que se llama o se conoce como sectas, como la Iglesia Bostoniana, los Niños o la Familia de Dios, la Ciencia Cristiana, los Testigos de Jehová, los Mormones, la Nueva Era, la Cienciología o Dianética, la Meditación Trascendental, el Unitarismo, la Iglesia de la Unificación o los Munis, el Pare de Sufrir brasileño que llegó a todas partes y el Camino Internacional a la Verdad. Entonces, todas estas principales sectas y todas estas religiones tratan de alguna manera de ofrecerle algo a la gente a través de mentiras, porque todo lo que ofrecen estas sectas y estas religiones son puras mentiras. Jesús llegó al mundo hace 2000 años y dijo: nadie suba al cielo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando alguien llegue y te diga: es que todas las religiones llevan al cielo, como dicen, y siguiendo cada quien su religión nos vemos allá arriba, esto solamente hace una cosa: a Jesús, el Hijo de Dios, un mentiroso y el psicópata más grande que ha existido en la historia. Porque Él llega al mundo y nos dice que nadie puede hacer contacto con el Padre si no es por Él. Entonces, Él es el único camino, la única verdad absoluta y objetiva. Y Él es la vida eterna. Esto es importante porque en esta noche vamos a escuchar lo que es la gran ramera y nos encontramos en la culminación, en el final del libro de Apocalipsis, acuñadas las dos fuerzas y los dos poderes más grandes que el diablo ha usado a través de toda la historia para controlar y manipular y seducir, emborrachar, anestesiar, drogar al ser humano, que es el poder político y el poder religioso. Cuando Jesús dijo o le reveló a sus discípulos: los reyes de la tierra, que los gobernantes de la tierra se enseñorearán de las naciones y las oprimirán,
Ha habido gobernantes que se podría llamar un garbanzo de a libra. Son muy pocos excepciones, son muy pocas las excepciones de gobernantes que han tenido el poder en sus manos, las riendas de una nación poderosa que verdaderamente han querido ayudar y han querido levantar ese pueblo. De acuerdo a la Biblia, la mayor parte no le importa, no importa el sistema de gobierno, el ser humano, al tener el poder político se corrompe y trata de quitar, de explotar, de buscar sus propios intereses y jamás los de ayudar al pueblo. Dejémonos de que si estuviera este partido, si aquel partido tomara el poder, es que las esperanzas están en fulano sotano. Si Pancho pudiera ser presidente, ese traería abundancia a este país. Dejémonos de tontería, porque ninguna de estas cosas son solamente utopías, falsas esperanzas. No pongamos nunca la mirada en ningún hombre, en ningún partido. Maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías 17:5. Entonces, votemos, ¿verdad? Ya que estamos en ese tiempo también, votemos porque tenemos que votar por un partido, pero apoyemos y oremos por el presidente que tenemos. Pero no creamos que serán mesías. El problema del mundo no es la pobreza, como los gobernantes del mundo insisten todavía. El problema no es la pobreza. Si en México, en las Antillas, las naciones del Caribe, Centroamérica, la pobreza se resuelve, el problema del ser humano va a seguir siendo, porque no está en la pobreza, aunque se vendieran todos los bienes y se repartiera todas las riquezas, el ser humano sigue pecando y sigue siendo malo a los ojos de Dios. El problema humano se llama pecado, no es pobreza, se llama pecado. No es hasta que el ser humano es regenerado y nace de nuevo por el Espíritu que puede verdaderamente hacer un cambio en la patria y en la nación y en cualquier parte del globo terráqueo. En Apocalipsis 17 encontramos a una mujer sentada sobre una bestia. Estos son los dos personajes protagonistas principales de este capítulo. A esta mujer dice la Biblia en el verso 13. Vamos a ver Apocalipsis 17. Vamos a ir a Apocalipsis 17, verso 13. Dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Entonces, vemos en primer lugar, cuando vamos a ver el capítulo 1, vamos a considerar desde el capítulo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Entonces, en primer lugar, vemos un ángel, una criatura sobrenatural toma al apóstol Juan y le dice, ven, y lo transporta a un lugar geográfico. Este lugar geográfico no era un lago, no era un embalse, no era un valle, no era un bosque. Este lugar geográfico donde el Espíritu Santo coloca el símbolo de la maldad y de la prostitución
la fornicación de la ramera y todas estas palabras, utilizándolas en el sistema terrenal, nos da la idea para que tengamos una idea de lo que a los ojos de Dios significa este símbolo representado por una mujer ramera. El lugar donde se pinta o se retrata esta mujer es un desierto. Míralo aquí en el verso 2. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y me llevó al espíritu, en el espíritu, al desierto. Verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Qué interesante está esto. Cuando nosotros examinamos el desierto en la Biblia, nos damos cuenta que la primera vez que aparece el desierto en la Biblia, aparece de una forma central, es el libro de los números, donde es el área geográfica a través de la cual Dios atraviesa a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Había un desierto entre Egipto y la tierra de Canaán. Nos damos cuenta que Dios nos hace y permite que atravesemos y seamos tentados por Satanás. El desierto siempre en la Biblia simboliza el terreno de operación de los demonios. Como lo vamos a comprobar, lo vamos a comprobar ya mismo a través del desarrollo del tema. Mira, al atravesar el desierto en el Antiguo Testamento, no se nos muestra el mundo espiritual que estaba detrás, tentando a la gente que estaba detrás de la murmuración, de los traicioneros, los pesimistas, porque el diablo los convenció que regresaran y no podían entrar. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad. Eso se encuentra en Efesios 6:12. Entonces, los desiertos son retratados como los terrenos de Satanás en la Biblia. Ahora, después aparece el desierto, en el desierto Jesucristo. Entonces, aparece el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma a Jesucristo para llevarlo al desierto, el área geográfica donde él iba a ser tentado y atacado y probado por Satanás. O sea, fue en el desierto. Y en una forma más clara, en Lucas 11:24, Cristo ya nos corre las cortinas y nos muestra claramente de qué forma estas criaturas sobrenaturales llamadas demonios operan en el mundo. Esta palabra de lugares secos, vamos a Lucas 11:24 para explicar esto un momentito. Mira lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando allí, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, esta palabra de lugares secos en el original griego es lugares sin agua, desiertos. El espíritu inmundo, cuando sale, inmediatamente se sale de Pancho, el espíritu, y el espíritu anda por ahí volando, y lo que buscan no es una cantina ni meterse a un mall, sino que busca inmediatamente un lugar donde no hay agua, porque ahí es que ellos pueden permanecer más tiempo sin ser molestados y donde pueden descansar. Entonces, la cama de los demonios, como realmente descansan, son los lugares desiertos. Y dice: y no hallándolo, o sea, llegan ahí buscando el reposo, pero la maldición de los demonios es que jamás descansarían, no importa dónde fueran. Entonces, ¿a qué van la gente a las cantinas? A buscar reposo con una borrachera. ¿Por qué se dan un pericazo? Para buscar 4 o 5 horas, escaparse de la realidad y sentirse un poco bien,
Pero sin embargo, no es cierto que encontraste en la coca, ni la bocachera, ni en el alcohol, ni en la mujer con la que te acostaste por esa noche, no encontraste esa paz. Esa paz que solo Dios puede dar. Entonces, ahora nosotros solo encontramos paz solamente en Jesús y no como los demonios que han sido maldecidos para nunca encontrar paz. Y como no la hayan, vuelve a su casa donde salió y se mete a la persona de donde salió y después dice que cuando llega la haya barrida y entonces toma otros 7 espíritus peores que él y moran allí. Y el estado postrero de aquel hombre es peor que al principio. O sea, que si tú vienes a los estudios y oyes la palabra, y oyes escucha bien, y oyes la palabra de Dios dice en Hebreos 6, del 4 al 6, mira lo que dice Hebreos, vamos a buscarlo un momentito, porque aquí todo me gusta que sea comprobado por la Biblia. Hebreos 6, perdón. Hebreos 6, capítulo 6, versos 4 al 6. Mira lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, no es posible que los que hayan sido iluminados y gustaron del don celestial y recayeron sean renovados para arrepentimiento. Aquí no te está hablando de personas que perdieron salvación. Te está hablando de personas que nunca fueron salvas, pero que el Espíritu Santo los iluminó, les mostró, pero no invitaron a Cristo a sus vidas. Los demonios le están esperando a la salida. Cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a una congregación, que tú sientes el toque del Espíritu Santo, cuando tú sientes que Dios te habla a tu vida y sin embargo no invitas a Cristo de verdad, con toda tu alma y tu corazón. En ese momento, los demonios te están esperando a la salida. Y si no llenas tu vida esa noche, o esta noche, o este día, de Jesucristo, y ustedes por Facebook Live, que están escuchando este mensaje, si en este momento que el Espíritu Santo te toca y te dice, no te endurezcas cuando oigas mi voz, porque es peligroso que te vayas y te sientas que ya tienes a Cristo, pero no lo tienes. Pues mira, porque 7 espíritus se meten a tu vida y te hacen la condición peor en la que estabas antes de escuchar la palabra. Antes de escuchar la palabra de Dios. Entonces regresamos a Apocalipsis y vemos pues que en estos terrenos geográficos, en el mundo espiritual, no hay desiertos. Entonces es un lugar físico, geográfico, donde se retrata a la ramera. Dice la Biblia en Apocalipsis 17:2. Volvemos al Apocalipsis, pero esta vez al verso 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que esta ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Inmediatamente vemos que este es un lenguaje simbólico. No es una ramera literal, física, que se haya metido con Mussolini, con Hitler, con Napoleón, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que es de una forma espiritual. Se toman los conceptos de la fornicación. Se toman los conceptos de la fornicación y de la impureza sexual para transmitirnos un lenguaje espiritual y podamos nosotros en el chip tan pequeño, diminuto de cerebro que tenemos, poder entender un poquito lo que Dios nos quiere explicar en esta noche, en este día.
¿Por qué se llamaría a una ciudad así? Porque vamos a ver que esta ramera en el verso 18 es una ciudad. Vamos a ver Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Entonces, vamos a ver entonces. Entonces vamos avanzando. Esta mujer ramera que ha fornicado eh, con España, con Babilonia, con Egipto, con Italia, con Argentina, con México, con América. Esta mujer ramera, dice la Biblia claramente que es una mujer que representa una ciudad. La Biblia no es de interpretación privada. No, yo no puedo decir, yo creo que significa esto, o yo le voy a dar esta interpretación, porque no es de interpretación privada. Según segunda de Pedro 20, segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 al 21. Y nadie puede llegar y decir, para mí es esto o lo otro, o para mí es fulana de tal. A Dios no le interesa lo que tú pienses. Dios quiere que tú esperes que el Espíritu Santo te revele la interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo único que Él quiere. Entonces, Dios quiere que tú esperes que el Espíritu Santo te revele la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia no es de interpretación privada, y es por eso que existen las religiones y sectas de interpretaciones. ¿Por qué? Porque las sectas y las religiones son solamente interpretaciones que las sacan de un contexto para hacer pretexto y comienzan a pervertir y adulterar la palabra de Dios. Entonces, esta mujer, para empezar, representa una ciudad, y vamos a ir a nuestra investigación más adelante. Veamos esta verdad en Apocalipsis 18:3. Vamos a ver qué se nos revela en Apocalipsis 18:3. Mira lo que dice. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Entonces, en otra vez, se le llama a esta mujer que ha embriagado. Es una ciudad que destila algo espiritual que el mundo no ve. Es una ciudad que tiene un poder para cada país que ha tenido relaciones diplomáticas o políticas con ella. Y esta ciudad ha embriagado, ha emborrachado a los líderes de toda la historia desde que esta ciudad existe. ¿Qué significa fornicar? Primero que nada, ¿qué significa fornicar? En el Antiguo Testamento, la Biblia usa la palabra fornicar para tener relaciones ilícitas que no sean con Dios. En Santiago 4:4, el apóstol dice en el Nuevo Testamento, almas adúlteras. Vamos a leer Santiago 4:4. Vamos a comprobar lo que estamos diciendo. Santiago 4:4. Mira lo que dice. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces el apóstol dice en el Nuevo Testamento almas adúlteras, como ya vimos. La Biblia me llama que si yo, Ángel Santiago, estoy casado, ando por ahí coqueteando,
y papaloteando con otras mujeres, soy adúltero a los ojos de Dios. Estoy deshonrando mi compañera. Y aun cuando no hiciere nada físicamente, el simple hecho de vituperarla, de retenerla en mi mente y corazón, a los ojos de Dios soy un adúltero, sin necesidad de acostarme con ella. Y no te puedes quedar con eso en el corazón, porque el adulterio ante los ojos de Dios es una de las cosas que más enoja a Dios, de acuerdo a Colosenses 3, 4 al 5. Por eso viene la ira de Dios a los hijos de él, por desobediente. Entonces, ¿quieres hacer enojar a Dios? Comete inmoralidad. Así de sencillo. Ahora, dice en Apocalipsis 18:9, volvemos a Apocalipsis 18:9 para explicar esto un poco. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces, otra vez el mismo lenguaje, y vamos a Jeremías para clarificar ya sin ningún lugar a duda que esta ciudad, al ser acusada de prostituta, significa que ha tenido relaciones ilícitas con otras naciones. Jeremías 51:7. Vamos a ir a Jeremías 51:7 a ver lo que dice al caso. Mira, Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Entonces vemos claramente que ya Babilonia en el Antiguo Testamento es la ciudad. Entonces, ¿quién es la ramera en el Nuevo Testamento? Una ciudad en el Antiguo Testamento es el epítome, el prototipo de la ramera en Apocalipsis 17, con la cual se designa con el nombre de Babilonia. Regresamos a Apocalipsis 17:2 y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y no solo los gobernantes, sino todas las personas a quienes han tenido relaciones ilícitas con esta ciudad. Se han embriagado, se han emborrachado. Y la Biblia dice que esta anestesia ha mareado a una multitud enorme de seres humanos. Entonces, se debe de que esta ciudad sale poderes demoníacos, como dice en Apocalipsis 18, es una ciudad de demonios, y que estos demonios han cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. En 2 de Corintios 4:4, vamos a ver lo que me dice. 2 de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es interesante, pues, que esta mujer también se le describe como sentada sobre 7 montes en Apocalipsis 17:9. Vamos a ver rapidito Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría, sobre las cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora se nos da
un poco más de información. Esta ciudad se nos comienza a revelar que está sentada sobre estos 7 montes. No puede ser Londres, ni Las Vegas, ni París, ni Berlín, ni Washington. La única ciudad sentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Hemos notado que el término fornicación se usa para la infidelidad espiritual. Y en este pasaje vemos que esta ciudad está sentada sobre los 7 montes y vamos a ver que al mismo tiempo que se nos revela la ubicación geográfica de esta ciudad y que está sentada sobre 7 montes, se nos dice al mismo tiempo que estos 7 montes son 7 reyes, pero eso será el motivo de la investigación de la próxima clase, del próximo mensaje. Ahora, es interesante, y escuche esto bien con detenimiento. Es interesante que es la ciudad de Roma. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se le llama ramera a Jerusalén? Porque algunos, ¿verdad? Están usando estos versículos para decir que esta ramera que se describe aquí en Apocalipsis 17 es Jerusalén, porque supuestamente en Ezequiel 16, 26 al 28, Isaías 1, etc. Y la historia está repleta de enseñanzas que, ¿verdad? De que Dios llama a Jerusalén como una prostituta. Pero sin embargo, la historia está repleta de enseñanzas que en Roma se encuentra una ciudad aparte de la ciudad de Roma, con un gobierno aparte de la ciudad de Roma, con un banco aparte de la ciudad de Roma, con un gobierno aparte de la ciudad de Roma que se llama la Ciudad del Vaticano. Una vez que tenemos esta revelación, comenzamos a descubrir que la historia está repleta de antecedentes de alianzas impías entre el Vaticano y gobiernos seculares. ¿Por qué se le llama a esta ciudad ramera y que ha fornicado? ¿De qué forma esta ciudad tiene una relación impía? Porque nunca fue el plan de Dios que el cristianismo se convirtiera o mezclara con la política. Y el Vaticano es el único estado en el mundo entero, el único de todas las religiones que tiene un lugar en las Naciones Unidas, la única ciudad en el mundo a la que todos los reyes en Europa no se casaban, no se reformaban, no hacían nada sin el permiso del Papa. En este precioso día vamos a ver unas revelaciones tremendas. Por ejemplo, el Museo del Vaticano está lleno de pinturas, esculturas, cuartices, oro y piezas valiosísimas que fueron usadas por gobernantes despóticos y que se las regalaron para comprar el permiso para casarse con las reinas. La mayoría fueron regaladas a los papas, por reinas, emperadores y gobiernos. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, el Papa León III y Carlomagno, cuando el Papa León III fue derrotado por una rebelión popular y le echaron de Roma, huyó a la corte de los francos. De Carlomagno para pedirle ayuda al ejército de Carlomagno. Sediento de sangre, recapturó a Roma y restauró el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, a León III en la silla papal. En la Navidad del año 800 después de Cristo, el Papa colocó una corona sobre Carlomagno, nombrándolo emperador del Occidente, y trabajó con el Papa 40 años para establecer un estado militar, forzando a sus ejércitos que forzaran a los paganos a convertirse a Roma. Vamos a buscar aquí. O si no se convertían en Roma, era la pena capital o la pena de muerte. Otro ejemplo, el concordato de 1929 con Mussolini. En el 1870, Italia declara su independencia y lo que quedó de los estados papales fue absorbido por la nueva Nación Unida. El pueblo había votado contra el régimen del Papa y a favor de la nueva independencia. Pero la autoridad civil de los estados y de los papas fue limitada al Vaticano, donde permanecieron en exilio autoimpuesto por casi 60 años. En 1929, Mussolini y el Papa Pío XI firman el Tratado de Letrán,
ese concordato hacia nuevamente el catolicismo romano por ley nacional, la única religión de Italia, o si no, pena de muerte otra vez. Ni Pedro, ni Pablo, ni Cristo jamás hubieran hecho un trato con ningún gobierno, mucho menos con dictaduras fascistas como fue la de Mussolini. Por causa de este contrato teatral, el Papa coloca a Mussolini en el poder y le declara a la gente que Mussolini es el hombre enviado por Dios. Escúchate esto. Por Dios y la providencia. Mussolini necesitaba a la iglesia, o sea, la religión, como la bestia necesita la ramera para ejercer el control sobre el mundo, esos países de allá del viejo mundo. Este fenómeno siempre estuvo en la historia de la religión, y la religión estuvo siempre dispuesto a ayudarlo por causa de que él le ayudó al Papa a sentarse en la silla papal. El Vaticano le regresaba el favor de que ayudó al Papa a sentarse en la silla papal, y entonces le regresó el favor al dictador más sanguinario y asesino y terrorista más grande después de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos otro ejemplo que fue el concordato de 1933, que fue con Hitler y el Vaticano. El Vaticano, y mira, y esto fue mundial ahora. Y tenemos otro ejemplo, verá, mírate esto. Los nazis, ni el pentecostalismo, ni el judaísmo, ni ninguna religión, ni rey, tienen relaciones con los gobiernos del mundo más que la religión católica y el Vaticano. Tenemos que entender que el cristiano no está en contra del católico. El cristiano no está en contra del católico. El cristiano está en contra de las doctrinas que salen de Roma, como María Corredentora, como el purgatorio y otras muchas más por mencionar. Todas esas enseñanzas se introdujeron lamentablemente al cristianismo aproximadamente 350 años después de los apóstoles, que los apóstoles murieron. Se comenzó a inventar que Pedro había sido el primer papa, cuando la Biblia nos dice lo contrario en Primera de Pedro 5:1. Vamos a ver que el mismo Pedro dijo. Mira, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, que será revelada, a apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los cuales están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces Pedro les dice, yo estoy con todos ustedes, y jamás Pedro se adjudica una sucesión apostólica. Todo esto fueron mentiras y una falacia inventada con la gente. Dios nos ha sido enviados. Dios nos ha enviado a hablar la verdad. Por eso, por esa misma razón persiguieron a Martín Lutero, mataron a Juan Husca y toda la historia. Y toda la historia está llena de mártires que se enfrentaron a ese sistema. Un sistema que no es verdad y lo que ha hecho es embriagar a la gente, confundir a la gente y empujar a la gente por un camino falso a la salvación. Cuando nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, sabemos claramente, sabemos qué es lo que significa enseñar la verdad. Entonces, ya vimos el por qué esta mujer es retratada como una prostituta. O sea, se quiere retratar la infidelidad a Dios para alguien que está clamando y no para ella misma. El punto es que toda organización que declare a adorar a Dios
pero vaya solamente y vaya en contra de Dios, es hija de esta ramera Babilonia. Y estoy hablando no solamente de Roma, ahora estoy hablando de cualquier religión, y escúcheme con cuidado, incluidas las religiones protestantes cristianas. Hay cantidad de líderes cristianos en el mundo que están clamando dinero. Lo que son es clamando por el dinero. El evangelio de Dios, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 al 5, mira lo que nos dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos a los infiernos, les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habitan de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, y llegan a tal grado, el problema es que llegan a tal grado de que dice, mira, pasen para acá y echen los diezmos y te profetizo. Pasen para acá y echen las ofrendas y te profetizo. Comienzan a vender las profecías al que le eche los diezmos, al que le eche las ofrendas en la charola, ¿verdad? Y toda esta gente pertenece también a Roma. Toda esta gente pertenece a Roma. No creamos y comencemos a comprender este mensaje que solamente los de Roma son los únicos culpables. Ellos iniciaron junto con Babilonia y pervirtió el cristianismo, pero se han adherido a millones de religiones, y todas las que tienen ese espíritu de mercantilismo, de vender a Cristo, vender el evangelio. Y ahora hay predicadores que le hablan por teléfono. Mira, oiga, hermano, venga a predicar o hacer una charla aquí. Y a veces nos preguntan que cuántos son los honorarios o cuánto cobramos por eso, por noche. Entonces yo siempre les respondo de esta manera. Yo no cobro nada. Pero les digo también que ustedes tienen culpa de esto. ¿Por qué? Por invitar a esos mercenarios del evangelio. Siempre he dicho, cuando me inviten, voy gratuitamente. Y el que invite y el que ustedes inviten y te cobre, sácalo a patadas de su congregación y jamás lo vuelvo a invitar, porque eso no es un siervo de Cristo. Los que comienzan a vender el evangelio son miembros de la gran ramera. Esto está pervirtiendo y degenerando el cristianismo. Están cayendo en esa trampa enorme, satánica, en la cual ya se convirtió en un negocio el cristianismo. Esto ya se acepta como algo normal, porque desde hace 20 a 25 años atrás los cantantes empezaban a cobrar por su show. Pero lo correcto es, te invito a mi templo y vamos a dejarle a Dios cuánto pone en el corazón de los que den ofrenda, y te vamos a dar te vamos a dar esa cantidad, y si no tiene nadie, que no tiene familia allí o qué sé yo qué, pues mira, yo te garantizo por lo menos el hotel y el avión, pero no lo que no lo que la otra persona quiera cobrar, porque es según lo que Dios nos prospere. Y si los quieres hacer de la otra manera,
vete pastor, mejor vete pastor que me escucha y trabaja en una agencia de venta o busca otro negocio, pero no te hagas pasar como predicador y cantante de Cristo, porque la iglesia no es un negocio. El momento que comenzamos a hacer eso, somos ladrones. Nos prostituimos y nos vendemos. Y nuestras convicciones vienen a ser lodo, nada más. Y si somos la sal de la tierra, cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada. En segundo lugar, mira, en segundo lugar vimos que esta mujer tiene una influencia universal sentada sobre mucha agua. Esto nos habla también que es una ciudad con influencia y que se ha extraviado con el vino de su fornicación y ha prometido ilusiones con resultados de sus enseñanzas. La tercera clave que está sentada sobre una bestia. Dice en Apocalipsis 17:3 que esta mujer, esta ciudad que está sentada arriba de un monstruo, esa bestia es Aterión. Escúchate bien esto. En el original, en el texto original, se le llama a esa bestia Aterión, que en el griego significa bestia salvaje. Aquí vemos claramente que la bestia simboliza el poder político del anticristo. Vemos claramente de qué forma la religión, la ramera, tiene su cuarto allá en Roma y tiene adheridas miles de religiones, y no es coincidencia que en los últimos 30 o 40 años ha comenzado a sembrarse semilla de lo que se conoce como el movimiento ecuménico. Y antes se conocía como el movimiento ecuménico internacional. Ahora se le llama el neomovimiento interreligioso. ¿Sabe? Como ya no se tomaban las pastillas del ecumenismo porque sonaba feo, pues ahora vienen y lo cambian y dicen, ahora es un movimiento interreligioso. Para suavizar la píldora. Como dije, cambiaron el nombre para suavizar la píldora un poco más. Entonces, la verdad confronta. Y es el problema que tengo cuando me invitan a una iglesia y me encuentro con 4 o 5 líderes religiosos, porque al terminar todos se vuelven en contra de mí. Comenzamos a debatir y decir, seamos tolerantes. Empiezan con ese, seamos tolerantes. Esa es la nueva frase que se ha enseñado ahora. La demanda de la tolerancia. De la tolerancia que es religiosa. Y sabes una cosa, si nosotros creemos que al acabar el programa, que verdaderamente el hermano budista, el hermano judío, el hermano mometano, el hermano católico, o sea cual sea su religión, todos tienen su verdad. Toda religión tiene su verdad. Y yo tengo mi verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñarle a alguien que hay que buscar la verdad cuando hay muchas verdades? Esto es una contradicción sumamente filosófica. Cuando vemos la filosofía analítica, ese llamado es el que tenemos de decir la verdad absoluta de la vida cristiana, como mandó Jesús, comandaron sus discípulos, comandaron sus apóstoles. Pero ¿sabes por qué no lo haces? ¿Sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque no tienen el valor, porque aman más la gloria del mundo, pensando a los que te eches de enemigo. Cuando a Jesús le costó la cruz, ¿por qué inmolaron a ese hombre sin mal? Porque la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la misma luz. Juan 3:19. Vamos a buscarlo y comprobarlo. Y con esto estamos terminando.
Mira lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay que sufrir por él, pero no se quiere ya sufrir por Jesús. Te da vergüenza decir verdaderamente lo que es ser cristiano. Aquí está revelado el misterio de la mujer del Apocalipsis 17. Vamos a ser un poco más conscientes, vamos a dejar las religiones atrás y vamos a empezar a escudriñar la palabra como tal. Estamos en tiempos finales, en tiempos de apostasía. Entonces no nos podemos dar el lujo de pertenecer a este sistema llamado Babilonia. Con esto termino sobre la primera parte de la ramera sobre la bestia de Apocalipsis 17. Hoy estaré haciendo la segunda parte y para mañana transmitirla. Así que pendiente y espero que haya sido de gran bendición. Y como dije, no tratemos de no caer en este sistema babilónico en los que muchos están. Hoy en la tarde vamos a dar ya mismito, a eso de la 1. Vamos a tener otro programa en vivo hablando sobre la teoría, las doctrinas nicolaitas y de Balaam, que es lo que se ha infiltrado hoy en día en las iglesias. Vamos a hacerlo todo como siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. El tema es súper fuerte y no es apto para religiosos. Si usted es religioso es mejor que no lo vea porque se va a morir de un ataque cardíaco y eso se lo aseguro y se lo confirmo y se lo reconfirmo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos orando para que nos den, para que seamos llenos del entendimiento, para poder transmitir la verdad al mundo entero, para poder seguir transmitiendo el evangelio puro, sin añadirle, sin quitarle, y que no sea por nuestras opiniones ni por el yo creo, sino a la luz de las Sagradas Escrituras que se interpretan solas. Así que nos vemos en el próximo video en unos momentos sobre la doctrina de Balaam y Nicolaíta. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.